Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2:20. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentan Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Acompáñanos. Pero llegamos a la misma conclusión. ¿Y qué se hizo? ¿Qué se hizo ese avivamiento? Porque ahora todo ese lugar en donde se dio el avivamiento es un lugar en donde están gobernando, por decirlo así, musulmanes. Entonces, ¿qué se hizo? Por si esto fuera poco, me voy a retirar un poco más en el tiempo y veo las 7 iglesias de Apocalipsis, en donde obviamente, hermano, habían visto al apóstol Juan, al apóstol Pablo, de una manera impresionante, hacer milagros, prodigios y maravillas. Y yo la pregunta que hago es, ¿y qué se hizo? ¿Qué se hizo ese avivamiento? Porque las 7 iglesias estas están en Turquía. Y Turquía es un país musulmán. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué fallamos? Pues eso es lo que estoy tratando de decir, ¿en qué fallamos? Y yo llego a la conclusión de que en lo que la iglesia quizá ha tenido una falencia, una carencia y ha adolecido, es en desarrollar el poder de Dios completamente. Y circunscribirse únicamente a algunas cosas que creemos que es el poder de Dios. Y no podemos nosotros rechazar el poder de Dios que hemos visto, pero tenemos que desarrollar el demás poder de Dios. Déjeme ponerle otro ejemplo bíblico, porque llevo eso en mi corazón. Yo sé que este es el último tiempo y vamos a ver cosas y estamos viendo. Yo he visto muchas cosas extraordinarias que me han sucedido a mí, que le han sucedido a mi familia, a mi esposa y en la iglesia. Pero lo que anhelo en mi corazón es que se desarrolle todo el poder, no únicamente una clase de poder. Bueno, el ejemplo que le quería poner es el siguiente, y por eso Dios levanta 5 ministerios. Por eso Dios tiene 18 dones. Por eso Dios nos da 12 frutos. Y por eso nos necesitamos unos a otros. Jeremías era leído por Daniel. Pedro leía a Pablo. Y cuando hablaba de Pablo decía que le recomendaba las cartas de Pablo. Lo decía con mucha claridad. Como Pablo se escribe en sus epístolas cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Pero eso quiere decir que leía a Pablo y consideraba las epístolas de Pablo escrituras bíblicas. Entonces, hermanos amados, nosotros nos necesitamos. ¿Me harías el favor de, con toda sinceridad, decirle al que tienes a la par: necesito tu ministerio, necesito la unción de Dios que se derramó sobre ti? Amén. Bueno, en este orden de ideas, les estaba por poner el ejemplo. Según usted y según yo y según toda la cristiandad, después de Jesús, ¿quién fue el hombre más sabio que describe la Biblia? ¿Estamos de acuerdo? Salomón. ¿Y le parece a usted ser sabio tener 1000 suegras? ¿Ah? ¿Verdad que no es sabio? Hermano, ni siquiera es sabio tener 2 suegras. ¿Y 1000? Perdone que se lo diga así, que casi con sorna, con chiste, pero me parece que el hombre más sabio entonces no era tan sabio.
Y le voy a hacer otra pregunta respecto a él. Si era tan sabio, ¿por qué tenía consejeros? Porque la sabiduría dice que en la multitud de consejeros está la victoria, ¿verdad? Y él lo escribió. Pero imagínese usted aconsejar a un sabio. ¿Qué clase de consejeros tenía él? Ellos tenían que expresarle su opinión y decirle: rey, con todo respeto, tú eres sabio, pero estás haciendo mal en tal y tal y tal cosa. Deberías de hacerlo. Pero entonces, la única conclusión que yo tengo, según la Biblia, es que existen diferentes clases de sabiduría. Y él era sabio en una sola. Si traigo este ejemplo en el poder de Dios y nos volvemos poderosos en un solo poder, no nos va a ir como Dios quiere que nos vaya. Voy a poner otro ejemplo. En mi país había una iglesia, todavía está la iglesia, que se especializaban en sacar demonios. Pero de a de veras. Era cardíaca la cosa, porque echaban fuera demonios, se dedicaban, tenían jóvenes a tiempo completo que pasaban todo el tiempo orando, leyendo la Biblia, y cuando caía un endemoniado, a desechamucarlo. Poderosa iglesia. Digo, poderosa iglesia. Era poderosa, sin lugar a dudas. Había gente de nuestras etnias. Nosotros tenemos en Guatemala 23 etnias con diferentes idiomas vernáculos: cachiquel, quiché, mam, pocomam, chinca, son como decir aquí mapuche tal vez, ¿verdad? Pero allá son 23 y son bastantes, gracias a Dios. Y algunos de ellos no hablan español. Y a veces algunos de esas etnias se endemoniaban. Y como la iglesia era tan famosa en eso, llevaban a sus endemoniados a la iglesia para que los liberaran. Y hay testimonios de que estos que no hablaban español, cuando los entraban a la iglesia, decían: me voy a inventar un nombre para no decir la iglesia, ¿verdad? Ni el nombre del pastor. Pero decían, sin saber hablar español, cuando los entraban, decían: bueno, no sé si este dicho es malo para usted. Creo que no, porque yo a veces los oigo a ustedes decir más o menos lo mismo. Y nosotros decimos puchis. Y ustedes dicen, ¿cómo? Yo los he oído. ¿Cómo dicen? Pucha, dicen ustedes. Sí, ya les he aprendido tres cosas. Les he aprendido: ¿cómo está ahí? Al tiro. Y ese, pucha. Bueno, entonces el endemoniado entraba diciendo: puchis, mucha. En español nuestro, pues. Nos trajeron a la iglesia del pastor Juan Pueblo, por decirlo así, ¿verdad? Ahí me inventé el nombre. Pero reconocían el lugar sin nunca haber estado ahí y hablaban en español los demonios. O sea, era tremendo. Sin embargo, crecieron solo en eso. Y un día se les murió un endemoniado, porque lo pusieron en ayuno. Entonces yo creo que tenían el poder de Dios, pero faltaba el poder de la sabiduría. Y el pastor tuvo que ir a la cárcel. Entonces no sé si me voy a entender con la insistencia mía en que nosotros debemos de ver los diferentes poderes y clases de poderes que hay. No nos podemos quedar en uno solo, o en lo que la gente piensa que es el poder solamente. De esa misma manera creo yo que
cuando hemos estado hablando, yo me detuve en el poder que salió de su resurrección. Y claro, no me puedo quedar solo en ese poder, porque entonces voy a caer en el mismo error que estoy señalando. Está el poder de la ofrenda. Ese ya medio lo expliqué. Está el poder de la palabra. Está el poder de la palabra de su gracia. Está el poder de la palabra de la cruz. Y imagínese usted ese tipo de poderes que la gente tal vez los puede llegar a menospreciar, porque entonces dice: no, yo quiero el poder de levantar a un paralítico. Pero Jesús dijo en su momento: para que vean que yo tengo el poder de perdonar, le digo a este: levántate. Y se levantó. O sea, lo apoyó el poder del perdón con el poder de levantar a una persona. Sí, hermano, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? ¿Usted qué poder quiere? Todos. Todos los poderes. Y por eso es que aquel hombre decía, aquel hombre Simón el mago en Samaria tenía engañados a todos, y todos decían: este es el gran poder de Dios. Sin embargo, cuando llegó Felipe, hasta el mago se bautizó. Pero cuando llegaron los apóstoles, fue tan impresionante. Mire, es que écheme una manita, pensemos, conversemos, platiquemos. ¿Qué haría Felipe cuando llegó a Samaria, que conquistó a todos los que estaban engañados con las artes mágicas? ¿Qué se imagina usted que hacía? No estará en la Biblia. ¿No tenés ahí a Simón el mago? Que lo podamos leer. ¿Qué hacía? Porque dice claramente ahí. Ya, o lo voy a ver aquí para ponerlo allá en los 25 años. Tal vez solo si me dicen en dónde está. ¿Hechos qué? Vamos a ver. Ya voy a meterme en el tema. No se preocupen, yo ya estoy metido en el tema. Y yo, si el tiempo se acaba así, de una vez, digo, se terminó. Vamos a ver, capítulo 8. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Mire cómo los tenía. Pero mire, verso 12: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y dice: y aún Simón mismo, hasta el brujo, después de bautizarse, continuó con Felipe, se volvió discípulo de Felipe. Y estaba atónito al ver ¿qué? Las señales y los grandes milagros que hacían. O sea, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué se imagina usted que hacía? ¿Cuáles eran esas grandes señales y milagros? Puede ser sanar enfermos, echar fuera demonios, puede ser ese también que manda. ¿Qué más me dijo? Bueno, no sé, ¿verdad? ¿Qué sé? Solo con esas dos, pero yo creo que han de haber sido un montón. Que se convirtieran a la palabra. Pero a lo que yo los quiero llevar es a lo siguiente. Cuando llegaron los apóstoles, o sea, ellos ya habían visto el poder de las artes mágicas.
Después vieron el poder de Dios a través de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Pero lo que yo quiero que analicemos acá es que era otro tipo de poder. Ya habían echado fuera demonios, ya habían sanado gente. Pero ¿cómo sería de asombroso la llenura del Espíritu Santo que estaban recibiendo? Que Simón el mago no le ofreció dinero a Felipe. No le dijo, mira, dame la plata y dame ese poder que tenés para sanar y echar fuera. No se lo ofreció. Pero cuando vio a los apóstoles que imponían manos y descendía el bautismo con el Espíritu Santo, eso le interesó mucho y dijo, eso nunca lo he visto yo. ¿Cuánto quieren? Pero lo que quiero subrayar es cómo habrá sido ese bautismo con el Espíritu Santo, qué era lo que pasaba, qué era más extraordinario, sanar a la gente o que fuera llena del Espíritu Santo. Sí, pero mira, es que las liberaciones las había hecho Felipe. Pero la llenura, ¿cómo sería eso? Es esa cosa. Hablaban en otras lenguas. Para nosotros casi se volvió común que la gente hable en otras lenguas. Algunos hasta se burlan. Pero yo conozco gente, para poderle explicar qué fue lo que pasó en el libro de los Hechos, y ya voy a regresar a mis versículos, ya voy a tratar de no echar a perder mi mensaje. Pero yo conocí un hermano que se llamaba, ya partió con el Señor, un apóstol norteamericano que se llamaba Robert Ewing. Y ese hermano era un traficante, un apóstol traficante, pero de Biblias, no de narcóticos, sino de Biblias. En ese tiempo no había caído la pared esa de Berlín, el muro de Berlín, o como le decían, la cuestión esa de hierro, la cortina de hierro, no había caído. Entonces eran perseguidos los cristianos y la Biblia de una manera terrible en la Unión Soviética. Todavía era Unión Soviética. Entonces venía él y llevaba en su carro el montón de Biblias con otros hermanos, pero él era norteamericano, y los paraba la policía. Y él miraba unas cosas tremendas. Él se desaparecía. Es decir, ponete que vos sos Robert Ewing y los otros siervos son los misioneros rusos y yo soy el policía. Reprendo, mejor hubiera agarrado que yo soy Robert Ewing. Y entonces venía y pedía documentos. Él era ruso, daba sus documentos. Ok. Y a vos no te miraban. Se volvía invisible. Entonces decía, ahora ábrame. Nosotros le decimos allá en Guatemala, a la parte de atrás del carro le decimos baúl. No sé cómo le dicen ustedes. Baúl. Abra el baúl, lleno de Biblias. ¿Lo abrí? Ni una Biblia. A tal punto que cuando los dejaban ir, ellos paraban para ver qué había pasado y abrían el baúl y ahí estaban las Biblias. Pero ¿cómo podríamos decir que era ese milagro? ¿En dónde lo clasificarías como poder de Dios? ¿El don de desaparecer?
¿En cuál de los 18 carismas de Dios vas a poner caminar sobre las aguas? ¿El don de caminar sobre las aguas? Pues no existe, ¿va? Eso tiene que ir clasificado. ¿En dónde? ¿En dónde? Ayúdenme. ¿En dónde lo clasificaríamos? ¿Milagros, señales, maravillas, prodigios? ¿Cuál? No sé. Este es el más fácil, vamos. Poder de Dios. Pero ¿qué clase de poder, va? Entonces abramos nuestra mente, porque van a suceder cosas de las cuales no estamos acostumbrados, ni siquiera nos imaginamos, y que se van a convertir en nosotros, en el poder de Dios, como Señor Jesús, que lo quieren despeñar, y dice la Biblia, pasando por en medio de ellos, se fue. Pero si lo querían linchar, ¿qué pasó ahí? ¿Los dejó así? ¿O él caminó rapidísimo? ¿O se volvió invisible? ¿Cómo sería? Pues usted se recuerda que se transfiguró el Señor Jesucristo y sus vestidos se volvieron lumínicos, más blancos de los que ningún batanero en la tierra puede blanquear. ¿Cómo se llamaría ese don? ¿Don de la transfiguración? No, hermanos. Viene una cantidad de cosas que no parecerían poder de Dios y que a veces ni siquiera nos damos cuenta del poder que está operando en nosotros. ¿Cómo se llama ese poder en el cual el joven rebelde en nuestra casa de repente quiere ir a la iglesia con nosotros? ¿Cómo se llama ese don? Tiene que ser una intervención divina, poder de Dios. Ay, dale un aplauso, re bendito. Pero, ok, quiero continuar en esto. Pero mire pues, porque ya dejé metido a Robert Ewing en Rusia y quiero sacarlo de ahí. Vamos al punto de extracción. Entonces el hermano Robert, además de repartir Biblias, pues les predicaba a los rusos, pero no sabía hablar ruso. Entonces siempre tenía un intérprete. Pero como los perseguían, entonces un día dijeron, mañana te va a pasar a recoger al lugar donde te estás hospedando, fulano de tal, y nosotros nos encontramos ahí en donde nos vamos a reunir, que saber qué estrategias utilizaban, ¿verdad? Para que la KGB no los pescara. Yo llego, le dijo el traductor, y ya predicas y yo te traduzco al ruso. Perfecto. El que le tocaba llevar al hermano Robert llegó y se llevó al hermano Robert al, digamos que iglesia, pero no era iglesia, era un lugar en donde todos estaban de pie para adorar a Dios, orar y oír la palabra. Todos así. ¿Cómo diríamos? Amontonados, apretados, dicen ustedes, ¿no? ¿O no? Apiñuscados, decimos nosotros también, vamos. Pero aquí en Chile, ¿cómo dicen? Si está uno así. ¿Ah? Sí, así que para danzar uno tendría que hacer así, subirlas. Así le tocó. Entonces se paró el hermano Robert. Y el traductor no llegaba. Entonces dijeron, oremos. Hablemos en lenguas, dijo el hermano, ¿verdad? Pero nadie le entendía. Pero como el idioma universal de las señas es tan bendecido, les dijo que levantaran las manos y empezaron a orar, y de repente le empezó a hablar en lenguas y cayó la gloria de Dios. No sé cuánto tiempo pasó ahí. Al fin, cuando abrió los ojos, sí, eso a mí me lo contó de primera mano el hermano Robert Ewing en una reunión que tuvo con mi apóstol en la Ciudad de México. Cuando abrió los ojos ya estaba el traductor. Dijo, ay, qué bueno que viniste. Con eso les predico a los hermanos.
ven y te lo vamos a predicar. No, le dijo el traductor, yo no sabía que vos hablabas ruso y sin acento. ¿Y qué era lo que había pasado? Él había hablado en lenguas, sus lenguas, y le habían entendido en ruso. No es que, mire, pues, ese es un milagrazo que nosotros pasamos por alto. Cuando usted analiza la Biblia en el libro de los Hechos, y vino el bautismo con el Espíritu Santo, que hermano, perdón, pero es que muchos tienen eso como que fuera algo trillado, y perdónenme, pero nada de Dios puede ser trillado. La Biblia en el libro de los Hechos dice que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban ahí y ellos empezaron a hablar en lenguas. La palabra griega que utiliza empezaron a hablar en glosas. Cuando llegaron los elamitas y todos los que dice los de la dispersión y oyeron, ellos decían, los oímos hablar en nuestros dialectos. Dialecto es la palabra que se utiliza. Entonces ellos hablaban en glosa, la gente los oía en dialecto. ¿Me voy a entender? Puede ser que tú estés hablando tus lenguas en un momento y un chino te esté entendiendo, pero no estás hablando chino. O sea, cuando Simón el mago vio eso, dijo, wow, ¿cuánto querés? Entonces otra vez está la palabra, la pregunta, ¿qué poder quieres? Entonces no rechaces ni uno solo. Miras a alguien que está siendo usado de parte de Dios con poderes. Venga, checoncho papa, papayito, dígale. Y reciba el poder. Pero después viene otro que tal vez no es utilizado de esa manera, pero es utilizado de otro y tal vez trae un destapador de mentes, que también es un poder. Entonces ninguno debería de menospreciar el poder del otro, porque todos son el poder de Dios. Y todos nosotros juntos tendríamos que estar fluyendo en esas cosas que Dios nos da. Amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Ahora, ok, entonces en este orden de ideas, que ya quiero regresar. Quiero ponerle rewind. Hasta con efectos especiales le estoy predicando. Quiero regresar. Entonces, ¿qué ha pasado con los avivamientos? ¿Por qué ahora las 7 iglesias famosas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, todas aquellas iglesias que están en Turquía, son museos? Qué horrible, hermano. Y ahora llegan, los respetan a los cristianos extranjeros porque van a hacer turismo. Pero ya no se reúne nadie ahí a cantar. Entre paréntesis, deberíamos de darle gracias a Dios que nosotros, los hispanoparlantes, somos la última de las razas, de las etnias que Dios ha visitado, porque no fuimos los primeros fueron los griegos. Después se pasaron para otro, después para otro, y ahora se vino a América. Y aquí estamos nosotros, hermanos, nosotros vamos a predicar muchas veces a España. Y a los que le predicamos allá es a americanos que se fueron a vivir a España. Sean peruanos, ecuatorianos, hondureños, esos son los que están allá. No, de ninguna manera estoy menospreciando. Entonces, ahora deberíamos de saber que Dios tiene un trato con nosotros y que los últimos
al cardíaco, ¿ah? Pero serán primeros. De último nos agarraron a nosotros, hermano. Aleluya. Como dice el hermano Gerardo. Entonces, volviendo al punto ¿qué se hizo? ¿Qué hacemos? ¿En qué canasto vamos a retener todo el agua? Yo diría que ningún canasto, porque a los canastos se les sale el agua. Entonces lo que tenemos que hacer es descubrir y hacer discípulos. Porque el problema grande de la iglesia es que llegan a ser creyentes. De oyentes pasan a creyentes. Aprovechando que los hermanos bajaron esto, para que no se quede burlado. Y hoy no vino mi escriba, hombre, pero es que está malito. Bendecimos a hermano Germán, que el Señor le libere su garganta en el nombre de Jesús. De oyentes a creyentes. De creyentes a discípulos. De discípulos a siervos. Siervos con S, ¿va? Y de siervos a amigos. Ya no te llamaré siervo, serás mi amigo. Ahora te voy a enseñar por qué te estoy ordenando eso. ¿En dónde se escogen los siervos? ¿En dónde se escogen los que van a servir en la iglesia? Pero la mayoría no hace eso. Yo me topo en la iglesia, hermano, quedó pastoreo, con que tal vez algún hermano acaba de llegar a la iglesia, se convirtió al Señor, y cuando lo miro, ya está sirviendo con su tacuche. Y entonces yo digo, yo pues, tampoco lo voy a ir a bajar, ¿va? Pero digo yo, ¿y por qué lo pusieron ahí? Lo van a masacrar. Porque usted sabe que a los siervos en las iglesias les va mal. Les va bien, pero también les va mal. Si no lo cree, ¿dónde se pega esto? Aquí está. Si no lo cree, ponga en el parqueo. Ponga a parquear a alguien y va a ver cómo lo tratan. Aquí no se puede quedar, yo me quedo donde me da la gana. Y se lo dice, tal vez un anciano. Entonces, si el que llamaste a ser siervo, lo agarraste de entre los creyentes, lo vas a matar. Primero tiene que ser discípulo. ¿Y por qué? A ver, ya me estoy desviando el tema otra vez, pero ahorita regreso, no hay problema. Digo yo pues que no hay. Porque vamos a ver si estamos en el mismo sentir. Respeto su opinión, pero le voy a decir lo que dice la Biblia. Ok, ¿qué se necesita para ser discípulo? Ser bautizado como manda. Lo primerísimo que se necesita, dice la Biblia, es ser bautizado. Ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos y después enseñándoles. ¿Qué hace la iglesia de ahora? Les enseñan para poderlos bautizar. ¿Qué dice la Biblia? Los bautizan para poderles enseñar. Lo primero es bautizarlos, pero ¿qué significa el bautismo y qué otras cosas las deja más claras? Dice que el que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga.
Ahora pregunto, ¿para qué va a tomar la cruz? Una cruz de oro para ponérsela en el pecho peludo así y que brilla así de destellos. ¿Ah? ¿Eso? No. Va a tomar una cruz, se va a subir al monte, llevando su cruz, y ahí va a entregar su vida. Va a morir. Para eso se necesita poder. Para morir. Pero ¿quién quiere poder para morir? Ya vio que ninguno. Si le hubiera preguntado ¿quién quiere poder para echar fuera demonios? Usted me dice amén, aleluya. Pero poder para morir. Ayer yo les decía cómo muere el cordero y cómo mueren otros que no son corderos y que meten una bulla tremenda. Pero digamos que ustedes, no quiero discernir a nadie, así que digamos que usted es enojado o enojada. Ya veo con los ojos cerrados, así que el que le den el guante que se lo plante en mi tierra, ¿eh? Y le empiezan a suceder cosas en la iglesia que usted tiene derechos, pero no se los respetan. Pues me voy. En Guatemala hay 30,000 iglesias registradas con su personería jurídica, ¿eh? Y un montononón que no están registradas, ¿eh? Pues si hay 30,000, entonces alguien dirá, pues me voy. De todos modos hay 30,000 y de mejores fiestas me han echado. Y se va bien bravo. Ya no le hablan ni al pastor, ni a la pastora, ni al anciano, ni a nadie. Se va. Pregunto, ¿murió? Tal vez sí de la cólera, ¿va? O de la amargura. ¿A usted le ha tocado morir? Cuénteme, aquí, mire, es que la Biblia dice que nosotros morimos todos los días. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, les digo un secreto, hermanos, que yo cada día muero. ¿Cuándo murió usted? Cuénteme. Dígame solo una muerte, pues, porque son un montón. Tendrían que ser 365 muertes al año. Cuando se casó, dice la hermana, padre. Bueno, sí, esa es una parte de morir, ¿verdad? Sí, puede ser. Sí, es cierto. No es muy romántica la frase, pero sí, es cierto, ¿verdad? Ya no son más, ya no es solamente uno a usted, sino que tiene que tomarla en cuenta ella. Quiere ir a comerse su carnita y ella no quiere. Se salen de la iglesia y dicen, ¿a dónde vamos a ir a comer? Y los niños dicen, yo quiero una hamburguesa, yo quiero pizza, yo quiero no sé qué. Y uno quería ayunar, porque nosotros los hombres somos muy espirituales, ¿verdad? Y uno tiene que morir a ese deseo. Pero nos toca morir. Pero para morir se necesita un poder. Amén. O sea, lo que estoy tratando es de llevarlo a que considere otro tipo de poder. Porque qué bonito es, véngase, todos los que están enfermos aquí, en el nombre de Jesús, y todos son sanados. Qué lindo, qué precioso. Pero hermano, y cuando te acabes a todos los enfermos de tu iglesia, ¿qué vas a hacer? Los enfermas para seguir orando por los enfermos. Hay otros poderes. Y uno de ellos es el poder para morir. Ahora, yo le dije en el principio que no es lo mismo. Ya voy a regresar a las gracias, ya voy a regresar a mi mensaje, primero Dios, en un momento. Pero yo le dije desde un principio que cuando se habla de poder no hay que confundirnos, porque tenemos que saber que hay un poder procedente de y hay un poder para. De y para. De y para. From, dirían los gringos, y to. Eso. Entonces, tienes que morir. Pero para eso necesitas un poder.
¿Cuál es el poder? ¿De dónde viene el poder para que puedas morir? Ejemplo bíblico. ¿Por qué molestan a esta mujer? Que no miran que me ha ungido para mi muerte. O sea, lo que el Señor está diciendo ahí de una manera encriptada es: si yo estoy lleno del Espíritu, voy a poder morir. Voy a subir como cordero al matadero. Entonces, la unción de Dios, a mí el Señor me lo enseñó. Yo no lo había oído. Y cada vez que yo oraba, yo le decía al Señor, sobre todo cuando empezaba a predicar, decía: Señor, dame unción, Señor. Dame unción para predicar, dame unción para enseñar, dame unción, dame unción. Y le oraba y el Señor en su misericordia pues me contestaba. Pero un día me dijo el Señor: ya no me pidas unción para predicar, solamente pídeme unción para vivir. Ay, Padre, dije yo, Señor, dame unción para vivir, dame unción para vivir. Un día a la vez, mi Cristo. Bueno, dame unción para vivir. De repente el Señor me dijo: ya no me pidas unción para predicar ni para vivir, pídeme unción para morir. Caramba, dije yo, recorcholis, recáspita, zambomba. Esto sí está serio. Y entonces me explicó que para que uno ceda sus derechos, tiene que estar ungido. Mire, predicar aquí es un gran privilegio. Es complicado, porque como ustedes son ministros, la mayoría, puede ser que lo tengan a uno con la lupa, ¿va? Para ver qué cosas dice, buenas, malas, regulares, herejías, si habla bien el español o no, ¿va? Pero es una gran bendición. Solo 3 hermanos dicen que es una gran bendición. Pero, ¿cuántos predicadores hay aquí? Levanten sus manitas, no se preocupe. Mire pues, ¿a cuántos de ustedes que están aquí no les han dicho todavía: te toca predicar? Yo así hago allá. Yo no les digo a quien le toca, día con día les digo: te toca a las 3 de la tarde. Pero yo lo hago para que duerman bien, ¿verdad? Va, pero entonces es una gran bendición predicar. Ok, entonces vengo yo y le digo aquí a mi hermano: te toca predicar hoy en la noche. No, eso es un supuesto. Hoy en la noche le toca a otro hermano, pero estoy de un ejemplo: te toca predicar hoy en la noche. Y el hermano en ese momento me deja de oír y empieza a decir: Padre Santo, ¿qué predico? ¿Qué predico? ¿Qué predico? Señor, y lo miramos ahí dándole en la computadora. No, ese no, porque eso le pasa a uno cuando va a predicar, ¿a usted? Dice: este mensaje me bendijo mucho. No, pero no es para acá. Así le pasa a uno, porque uno, hermano, dejémonos de cuento, los predicadores a veces queremos apantallar a todos, hombre. No, este no, este sí, este tal vez. Va. Total de que agarras tu mensaje, pones todos los slides, bajas las animaciones de internet y lo tienes bien nítido. Y en la noche, ya cuando te toca, se acerca alguien y te dice: no te toca, fíjate vos que no te voy a poder dar el privilegio que te había ofrecido. Ahí se ve si está muerto. ¿Qué? ¿Soy juguete yo o qué? ¿Soy como un niño que engañan con un dulce? Ya se pone enojado. No murió. Pero si está ungido con el poder del Espíritu Santo,
va a decir amén. O sea que el mensaje que estudié era para mí. Gracias. Y algo grande vas a hacer con el otro hermano. En vez de que le vaya mal. En vez de, porque usted no murió. Ya le puse el ejemplo. Ese es un poder. El poder para morir. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Esta me ungió para mi muerte. Pero ¿cuánto les gusta ese poder? Lo voy a aterrizar un poquito más. Tienes una seria discusión en tu casa. Sabes que tienes la razón. Pero también sabes que si impones la razón, va a haber una molestia seria. Y al final de cuentas, no cambia mucho la cosa. Y entonces decides, amén, no hay problema. Sí, así es como tú dices. Y sabes que no es así, va. Pero, como dijo un hermano en su matrimonio, me dijo, mira, me dijo, yo prefiero ser feliz a mandar. Qué remazo el que le dio el Señor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa en el discipulado. En el discipulado podríamos decir que al yo no, me salió como que fuera vaca, es una calavera. Es una calavera, perdón. No soy buen dibujante, ya me descubrí. ¿Se entendió? Muerte al yo. Porque entonces podemos gritar, en el caso mío yo tendría que gritar, muerte al rey Sergio, que viva el rey Jesucristo en mí mismo. Porque yo tengo que morir para que Él viva en mí. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Entonces, ¿qué pasó en la iglesia? Hubo manifestaciones, hubo poder de Dios, pero desafortunadamente no hubo esta parte. Voy a borrar a este pobrecito. Híjole, y ahora no se quiere borrar. Ahí está. Mejor una cruz. Híjole, tampoco me va a salir nada. Mejor así. Así, Perdón, pero voy a sacar mi curso de dibujo. Entonces, este es el punto coyuntural, este es el centro del desarrollo espiritual, el discipulado. Deberíamos de hacerle la pregunta a la gente, ¿ya te bautizaste en agua? Pero tenemos tan mal concepto de esto que le estoy diciendo, que yo veo en internet, ahora porque en internet todo el mundo, en las redes sociales, publican, este domingo tenemos bautismos, mientras hacemos un día de campo a las orillas de, dígame un lugar bonito que tenga agua. ¿El río qué? ¿Cuál? El río Mapocho. No, porque se lo lleva la corriente. un lago, un río precioso. Vamos a hacer un asado, vamos a hacer esto, vamos a hacer coinonía. Y se hace una vez al año. ¿Y quién le dijo a usted que una vez al año son bautismos? Si cuando los discípulos del principio, los creyentes del principio, creían de una vez al agua.
Héctor, ¿qué se me hizo? ¿Dónde bautizás a todos los que les predicas en las cárceles a veces? En un tonel. ¿Sí sabes lo que es un tonel, va? Un barril. ¿Cómo? Si él va a predicar a las cárceles, se convierte en los prisioneros. No les va a decir a los de la cárcel, mire, vamos a hacer un camping day y me los voy a llevar a los... No. ¿Y cuándo lo haces? De una vez. ¿En un barril? El agua que hay, así en la cárcel, hermano. Y como esos son bandidos, si los deja unos 3 minutos bajo el agua. No, eso no. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es darle su justa dimensión al bautismo en agua. Es creyendo y al agua, creyendo y al agua, creyendo y al agua, creyendo. Hechos capítulo 16. El carcelero de Filipos se convirtió y no esperó la madrugada, sino que dice la Biblia, en aquella misma hora, tomando él a su familia, se bautizaron. Y lo segundo es enseñar. Híjole, aquí está. Lo segundo es enseñar. Pero ese es otro problema que tenemos en muchas iglesias, no en la tuya, pero en muchas iglesias, que se les predica y se les predica y se les predica y se les predica y se les vuelve a predicar y no se les enseña. Y la Biblia dice que Jesús predicaba y enseñaba. Pero el problema con la enseñanza es que para enseñar hay que aprender. Y mucha gente no le gusta aprender. Entonces dice, no, yo ando ahí tranquilo en mi camping day, ando y de repente ya me toca predicar y aquí estoy, me echo una prédica y Dios lo usa en la prédica. Entonces se confía que Dios lo va a utilizar y nunca abre la Biblia. Pero sí deberíamos de tener y de darle una revisada a la temática, la leche, si usted quiere. Hablemos a la gente de la verdadera santidad, la justificación. Hermanos, los cimientos doctrinales para que se vayan convirtiendo en discípulos. Y no dejemos de enseñar y enseñar y enseñar. Y hay un poder, el poder de la enseñanza. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia en San Juan capítulo 8. El Señor le dice a los judíos que habían creído en Él, muy bien, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, entonces van a ser mis discípulos. Cuando sean mis discípulos conocerán la verdad. O sea que ya eran creyentes, pero no conocían la verdad. Cuando sean discípulos conocerán la verdad y la verdad os libertará. El poder de la palabra, el poder de la enseñanza, el poder que viene de Dios y que se aplica en lo más profundo. Padre Santo, Dios mío, hoy sí hice pedazos completamente mi mensaje. Y lo peor que me pasé así, se hizo pedazos. Entonces, como ya lo hice pedazos y solo me quedan 2 minutos, entonces habría que decir que el primer paso, oyentes. Pero hay algunos que ni siquiera oyen, hermano. Sirven en la iglesia y nunca se sientan a oír al pastor. Y ahí andan vendiendo Coca-Colas, Pepsi-Colas, parqueando autos, en todo. Y nunca se sientan con su lápiz y papel. Ah, interesante. Esta pregunta la voy a hacer a mi discipulador. No oyen. Pruébelo usted. Si no me cree. Mira pues, no, para qué cruel vine también, ¿verdad? Yo le iba a decir, pregúntele a alguien hoy ahí, de los que encuentra.
Mira vos, ¿y de qué predicó el hermano Gerardo? ¿Quién es ese? Le va a decir. Y te das cuenta que algunos no oyen. Pero después de ser oyentes, no hay que ser oidor olvidadizo. Se añade la fe creyente. Después, el discipulado, que ya lo explicamos a grandes rasgos. Y después, servir. Oh, en el servicio es tan lindo, hermano. Y nos pulen el carácter. Yo todavía me recuerdo una de las frases que oí de un hermano, porque me dijo el jefe de diáconos. Yo empezaba a servir, me dijo el jefe de diáconos: se queda aquí y no deja pasar a nadie. El que quiera pasar con su auto hacia arriba, le dice que no, que ya no hay parqueo allá, porque estábamos en un retiro y todos iban a hacer sus tiendas de campaña. Y entonces yo me quedé ahí obediente. Cabal, venía el primer auto y yo bien sonriente: hermano, Dios me lo bendiga, fíjese que no se puede subir. ¡Ja! Me dijo de todo, hermano. Y yo no me quedé callado tampoco. ¿Para qué le voy a decir, verdad? Entonces se sentó en el vehículo y no se me olvida, antes de arrancar y de irse para atrás: uno viene a recibir bendición y en la puerta ustedes se la quitan. Eso fue hace como 45 años, hermano, y no se me olvida. Necesita usted orar por mí para poder perdonar a ese hermano, ¿verdad? Entonces en el servicio pasan todas esas cosas. Me recuerdo otra vez que estábamos en una campaña de una radio allá en Guatemala, interdenominacional, que se llama Radio Voz Evangélica de América. Pidieron servidores a la iglesia y yo: quiero servir. Puro pichoncito yo, hermano. Y entonces me pusieron a servir de servidor, de diácono. Y hermano, un hermano alegándose, peleándose con una hermana por una silla. Y ni siquiera eran sillas de adelante, hermano. Eran como de la mitad del lugar. Y entonces, ni modo, llegó la policía militar ambulante cristiana. Y yo llegué: ¿qué pasó? Sí, que esta mujer, yo fui al baño y cuando vine había quitado mi Biblia y se sentó. Hermana, le digo. Sí, pero yo soy mujer, me dijo ella. Sí, ya me di cuenta, le dije, pero pareces el demonio de Tasmania, le digo yo, porque... Cuando ella me dijo yo soy mujer, él me dijo: y yo soy pastor, me dijo. Y entonces yo le dije: hermano, ¿y usted es pastor? Pero ¿cómo? Le digo. Que el Señor me perdone, ¿va? Pero entonces ya cuando uno está sirviendo, uno mira los pies de barro de la gente. Si uno no ha sido discipulado, se decepciona. Ya le pedí perdón al pastor. A la hermana nunca la encontré. ¿Tú eres discipulado? ¿Te han discipulado antes de servir? Porque si no vas a sufrir demasiado. Tu fe se va a venir al suelo en algunos momentos. Te vas a decepcionar de los hermanos. Y yo finalizo diciéndote lo siguiente: nosotros tenemos que saber que somos piedras vivas en un río. Y que cuando David iba a matar a Goliat, eligió 5 piedras lisas en el río. Pregunto, ¿por qué estaban lisas? Es que les pasaba mucha agua, hermano, entonces se pusieron. Sí, en parte, pero yo no sé si usted alguna vez ha estado junto a una crecida de río.
es horrible. Cuando hay una crecida de río es un escándalo terrible. Una vez predicando en El Salvador con el apóstol Salomón Castro, vino una inundación del río y estaba a la par la iglesia. Nos sacaron pero así, hermano. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Apúrate que te vas a ahogar, me decía. Yo no sabía de qué era. Y me sacaron. Entonces, mire pues, estamos en el río de Dios. Y hay crecidas, hay avivamientos. Cuando hay avivamientos hay mucha gente. Entonces ni sabe qué pasa. Las piedras se levantan por el agua. Y se golpean entre sí. No estoy aplaudiendo. De repente se encuentran con una piedrota de este tamaño. La piedrecita, el pastor, el pastor, la piedrota grande, sale volando la piedrecita, hasta que queda lisa. Y si no es tan grande, pues tal vez es con la esposa del pastor o con uno de los hijos del pastor. ¿Y qué hace uno, hermano? ¿Qué hace uno si se topa con los hijos del pastor? Le voy a decir que yo soy pastor. ¿Qué hacen las pobres ovejitas que me tocaron si se chocan con uno de los míos? Alisarse. Se tienen que alisar porque yo ando en tráiler y ellos en Volkswagen. El choque ese no les va a convenir. Y muchos se pueden amargar. Pero el que no se amarga dice, pero yo me quedo en el río de Dios. Yo me quedo en el río de Dios. Entonces se empieza a poner liso, hasta que un día pasa David y dice, esta me va a servir para matar un gigante. Aleluya. No te salgas del río de Dios. Vas a ser matagigantes. Aleluya. Muy bien, muy bien. Ok. Yo le autorizo en el nombre del Señor Jesús para que el que le pregunte a usted ¿de qué predicó el hermano Sergio Enríquez? Usted le diga, no sé. Pero le voy a ayudar. Estoy hablando de las diferentes clases de poder que existen. Y uno de ellos es el poder que brota del discipulado. Y solo para finalizar, le prometo que ahorita sí ya finalizo. Si todos se columpian menos yo, entonces me van a columpiar aunque sea 5 minutos, un minuto más. Yo trabajé en los diferentes grupos de la iglesia. Yo trabajé en el grupo de obreros, en el grupo de alabanza, en el grupo de diáconos. De diaconisas sí no, pero trabajé en el grupo de visitación, trabajé en niños, trabajé en diferentes grupos. Y estuve trabajando en el discipulado. Todos mis amigos con los que yo estuve en el discipulado hace muchos años son pastores en diferentes partes de América. En cambio, los que estuvieron en el departamento de alabanza y nunca se discipularon, o todos los demás que dije, no son pastores. Esa es una gran señal. El discipulado hace que uno se vuelva avesado, interesado en la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por estos hermanos, siervos y siervas que tú has traído esta mañana. Te doy gracias por sus vidas, porque han dedicado, Señor, su vida para ti. Se han propuesto y se han dispuesto para servirte. Te ruego, Señor, que la luz de tu Santo Espíritu, la antorcha que se enciende, pueda conducirlos a ellos, Señor, a la plenitud de los poderes tuyos, y que el avivamiento que les has empezado a mostrar nunca se termine en cada una de sus congregaciones, ni en sus vidas, ni en sus familias. Permite que sean familias avivadas, que lleven la estafeta de la gloria de Dios por generaciones, si tú
te tardaras en regresar. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso bien fuerte. Yo devuelvo el tiempo. Gracias, hermano. Amén. Póngase sobre sus pies. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Como ha dicho nuestro pastor, hay que espigar, seguir estudiando estas preciosas semillas. ¿Cuántos hemos sido bendecidos esta mañana? Qué hermosa mañana hemos recibido de ministración de la palabra. Y no solamente debemos quedarnos en ser oidores, sino que hacedores de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, vamos a tomar un break. Vamos a volver a las 3:30 de la tarde. Rema TV y Producciones Ebenecer presentó un enlace en vivo para todas las naciones con el apóstol Sergio Enríquez. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos a oficina@ebenecer.org.gt o para más información visita nuestro sitio web www.ebenecer.org.gt. Te esperamos en una próxima transmisión.